Según se informa, el Parlamento aprobó una ley en 2022 porque 2 miembros de la familia real ya no podían ejercer legalmente las funciones para las que aún tenían derecho. Lean esa frase de nuevo, porque suena exagerada, pero no lo es. Es el resumen sencillo, casi aburrido, pero totalmente preciso de algo que realmente sucedió dentro del marco legal de la monarquía británica. Y según consta en los registros públicos, casi nadie que cubra a esta familia en esta plataforma lo ha explicado correctamente. Por ley, cuando el rey está en el extranjero o enfermo, ciertas funciones oficiales pueden ser desempeñadas por un grupo específico de personas. Este grupo no es elegido por el palacio en un día determinado, sino que está preestablecido mediante una fórmula plasmada en la ley décadas antes de que cualquier persona viva hoy en día fuera designada para formar parte de él. Y para cuando Carlos ascendió al trono, esa fórmula había generado automáticamente 2 nombres que por razones completamente distintas y bien documentadas, habían dejado de ser miembros activos de la realeza en la práctica. Según se informa, a uno de ellos se le habían retirado sus vínculos militares y patrocinios reales tras un escándalo muy sonado. Uno de ellos había renunciado voluntariamente a la vida real, se había mudado al otro lado del océano y había construido una existencia pública completamente independiente. Ninguno de los dos podía, con toda credibilidad, inaugurar una sesión del Parlamento, recibir credenciales de embajador o firmar documentos gubernamentales en nombre del rey sin provocar precisamente el tipo de reacción pública que la monarquía se esfuerza por evitar y, sin embargo, en teoría, según la ley vigente, aún podían hacerlo. Esto no es un rumor. No es una filtración disfrazada de exclusiva, es una laguna documentada en la legislación que rige la monarquía, y el único mecanismo disponible para subsanarla era que el asunto se planteara formalmente y que el Parlamento aprobara una ley. Presten atención a esto, porque una vez que comprendan la norma de 90 años que creó silenciosamente esa laguna, entenderán algo sobre esta familia que la mayoría de los medios de comunicación malinterpretan. Y nunca volverán a ver un titular sobre quién asume secretamente qué funciones de la misma manera. Esa norma tiene casi 90 años. Fue redactado en 1937 para una crisis nacional que no guarda casi ninguna relación con las circunstancias de 2022, y quienes lo elaboraron jamás pudieron prever la configuración exacta de la familia a la que finalmente se aplicaría. Una vez que se comprende el problema que realmente pretendía resolver, la crisis de 2022 deja de parecer un caso aislado y se convierte en algo casi inevitable, algo que tarde o temprano iba a ocurrirle a alguien con el paso del tiempo. Aquí está la versión resumida de la promesa y luego profundizaremos. Una fórmula diseñada para 1937 falló silenciosamente en 2022. El Parlamento tuvo que intervenir para solucionarlo, y la persona que ahora asume la mayor parte de la carga de trabajo pública de la familia no es la que suele acaparar los titulares. Antes de nada de eso, si le interesa que se le expliquen correctamente los mecanismos constitucionales como este, suscríbase ahora, porque este canal existe precisamente para analizar las reglas que nadie más en este ámbito se molesta en explicar. Comencemos por el término en sí, porque toda la historia se basa en una distinción que la mayoría de los reportajes informales suelen pasar por alto, y comprenderla correctamente en los primeros 2 minutos hará que todo lo que siga tenga sentido. Consejero de Estado no es un cargo al que se pueda optar, ni un puesto permanente. Es una figura jurídica que solo se activa en 2 situaciones específicas: cuando el monarca tiene previsto estar fuera del Reino Unido o cuando no puede desempeñar sus funciones oficiales temporalmente por motivos de enfermedad. En ambos casos, el monarca no desaparece del aparato gubernamental durante ese tiempo. Ciertas funciones deben seguir realizándose según lo previsto, independientemente de dónde se encuentre físicamente el rey. Los documentos necesitan la aprobación real para convertirse en ley. Los nuevos embajadores necesitan que se les presenten sus credenciales formalmente. El Consejo Privado debe reunirse.
Los consejeros de Estado existen con un único propósito: mantener el funcionamiento del aparato gubernamental sin la presencia física del monarca. Sus facultades son considerablemente más limitadas de lo que la mayoría de la gente supone, y tanto los límites como los poderes son tan importantes. Pueden otorgar la sanción real a leyes que ya han sido aprobadas por el Parlamento. Pueden recibir formalmente las credenciales de los embajadores recién nombrados. Pueden firmar una serie definida de documentos estatales rutinarios que, de otro modo, requerirían la firma del soberano. Lo que explícitamente no pueden hacer es modificar nada relacionado con la línea de sucesión. No pueden crear nuevos pares y, lo que es crucial, según la propia ley, no pueden actuar solos bajo ninguna circunstancia. Nunca es una sola persona la que actúa en secreto en nombre del rey. Siempre se trata de una pareja, elegida de una lista fija y específica, que ejerce un repertorio limitado y claramente definido de funciones delegadas, por una razón temporal con una fecha de caducidad preestablecida. Y es precisamente en esa lista fija donde la historia comienza a ponerse interesante, porque el palacio no la elabora. No se decide en función de quién tenga más compromisos públicos ese año, en quién confíe el público o a quién prefiera el rey personalmente para que lo represente. Se establece mediante una fórmula recogida en la ley, y esa fórmula se redactó en 1937. Para comprender por qué la fórmula tiene la forma exacta que tiene, hay que remontarse al año en que se redactó, porque 1937 no fue un momento casual para que el Parlamento legislara sobre este tema. Fue el año inmediatamente posterior a la crisis de la abdicación. Eduardo VIII acababa de renunciar al trono para casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada a la que la clase política y religiosa de la época no aceptaba como reina. Su hermano se había convertido en Jorge VI prácticamente sin ninguna preparación para un papel que jamás había imaginado desempeñar. Y el Parlamento, por razones totalmente comprensibles dado lo sucedido, estaba intensamente centrado en asegurarse de que la maquinaria de la monarquía jamás volviera a ser tomada completamente por sorpresa por un cambio repentino e imprevisto en la cúpula de la institución. La Ley de Regencia de 1937 fue el resultado directo de esa inquietud. Su propósito fundamental era responder a una cuestión mucho más compleja que la de los consejeros de Estado. La cuestión mucho más delicada de qué sucede si el monarca es menor de edad al momento de la ascensión al trono, o queda incapacitado permanentemente en algún momento posterior. Ese mecanismo más complejo se denomina regencia, y es un instrumento legal completamente distinto al de un consejero de Estado, una distinción que conviene tener muy presente, ya que ambos términos se confunden constantemente en la información informal en línea y volveremos a analizar con precisión dónde se diferencian más adelante en este vídeo. Pero oculto dentro de esa misma ley de 1937 se encontraba un mecanismo menos estricto, diseñado para ausencias o enfermedades temporales en lugar de incapacidades permanentes: la disposición sobre los consejeros de Estado. Para esta disposición en concreto, el Parlamento necesitaba una fórmula que no requiriera una actualización legislativa constante cada vez que la estructura familiar cambiara por nacimientos, defunciones o matrimonios. Su solución fue vincular la lista de elegibles a dos elementos que se actualizan automáticamente, sin que ningún parlamentario tenga que intervenir: el cónyuge del soberano y los 4 adultos siguientes en la línea de sucesión. No se trataba de 4 personas específicas fijas para siempre, sino de 4 posiciones en una lista ordenada que se reordena automáticamente cada vez que alguien nace en la familia, fallece o la sucesión cambia por cualquier motivo. Sobre el papel, en 1937, parecía una solución realmente elegante. No requería ninguna legislación nueva cada vez que la estructura familiar cambiaba. Simplemente funcionaba automáticamente, indefinidamente, o al menos así parecía entonces. Y funcionó durante 85 años consecutivos,
sin que nadie lo cuestionara seriamente. Luego, la familia se redujo. Deliberadamente. Aquí está la parte que casi nadie que cubre este nicho ha explicado adecuadamente en un solo lugar, porque hacerlo correctamente requiere abordar algo que el palacio no suele publicitar en sus comunicaciones. La familia real en activo se ha estado reduciendo deliberadamente durante más de una década. Y según varios comentaristas y periodistas que siguen de cerca las finanzas institucionales, esta reducción no es accidental, es una política. Tanto el rey Carlos como, cada vez más, el príncipe Guillermo como heredero, han manifestado abiertamente, en términos generales, su deseo de lo que los comentaristas en este ámbito han denominado una monarquía más reducida, menos miembros de la realeza a tiempo completo que dependan de fondos públicos, menor coste público general para los contribuyentes, un círculo más reducido de miembros de la familia que asuman la mayor parte de la carga de compromisos oficiales, en lugar de una amplia red de miembros menores de la realeza con un valor público incierto. El razonamiento detrás de esta iniciativa no es especialmente misterioso una vez que se analiza con claridad. Un núcleo más reducido y visiblemente trabajador resulta mucho más fácil de justificar públicamente que una extensa familia de parientes lejanos que reciben fondos de la subvención soberana para inauguraciones ocasionales y discretas. Esto se ha vuelto especialmente cierto en las últimas décadas, donde las finanzas de la realeza están sometidas a un escrutinio público notablemente mayor que antes, y donde cada libra gastada en la institución puede ser cuestionada abiertamente en la prensa. Existe una argumentación genuinamente coherente y defendible a favor de este enfoque, y merece ser expuesta con objetividad en lugar de ser catalogada automáticamente como un fracaso institucional o un escándalo. Según las encuestas de opinión pública realizadas a lo largo de los años, una monarquía que se muestra visiblemente austera y eficaz tiende a tener una imagen pública notablemente mejor que una que parece inflada por parientes lejanos que cobran un estipendio por apariciones ocasionales que nadie recuerda. Un menor número de miembros de la realeza en activo genera una narrativa pública más clara y defendible. Este es el pequeño grupo de personas que realmente realizan este trabajo día a día. Esto es específicamente lo que hacen, y esto es por qué su coste para el público es el que es. Esta claridad tiene un valor real y cuantificable en materia de relaciones públicas, y sería deshonesto fingir lo contrario solo porque la política, a la larga, generó otro problema en otro ámbito. Pero las fórmulas, a diferencia de las estrategias de relaciones públicas, no tienen en cuenta las decisiones políticas que las rodean. La lista de consejeros de Estado de la Ley de Regencia no pregunta, ni puede preguntar estructuralmente, si los siguientes 4 adultos en la línea de sucesión son miembros activos de la realeza en la práctica. No verifica si desempeñan funciones públicas activas. No comprueba si tienen patronazgos, ni siquiera si se les consideraría públicamente idóneos para recibir a un embajador extranjero en nombre directo del rey. La fórmula simplemente cuenta las posiciones en el orden de sucesión y selecciona mecánicamente los nombres que actualmente ocupan esos 4 puestos, independientemente de lo que esas personas estén haciendo en ese preciso momento con su vida pública. Esto significó que, a medida que la familia real se reducía deliberadamente por política, y a medida que la línea de sucesión cambiaba simultáneamente debido a los nuevos nacimientos y a la propia ascensión de Carlos al trono, la lista legal automática y la familia real comenzaron a distanciarse silenciosamente, año tras año, sin que nadie en una posición de autoridad interviniera para reconciliarlas. Nadie que redactara la ley en 1937 anticipó esa tendencia, principalmente porque en aquel entonces la familia trabajadora y la línea de sucesión eran, en la práctica, casi el mismo pequeño grupo de personas. Para septiembre de 2022, esa lenta tendencia se había vuelto completamente imposible de ignorar.
Cuando Carlos ascendió formalmente al trono, la línea de sucesión se reordenó automáticamente, como sucede siempre que un nuevo monarca toma la corona, y los 4 adultos que ocupaban los siguientes puestos en esa línea reordenada eran, según los registros de sucesión disponibles públicamente, Guillermo, Enrique, Andrés y Beatriz. 2 de ellos, en ese preciso momento, no desempeñaban prácticamente ninguna función pública oficial en nombre de la corona. Según se informó, Andrés se había retirado de la vida pública real en 2019 y posteriormente renunció formalmente a sus vínculos militares y patrocinios reales tras un intenso escrutinio público y de la prensa. Harry se retiró de la vida real en 2020 y se mudó con su familia a Estados Unidos, construyendo una carrera pública independiente, en gran medida al margen de la estructura tradicional de la institución. Beatriz, si bien seguía siendo miembro activo de la familia real en ciertos aspectos, tampoco formaba parte del grupo principal de miembros de la realeza que desempeñaban la mayoría de los compromisos oficiales. Esto significaba que, simplemente por la aplicación mecánica de una fórmula redactada en 1937 para un contexto completamente diferente, 2 de las 4 personas legalmente facultadas por ley para ejercer funciones reales en nombre del rey, sentadas allí junto a Camila como su esposa, eran personas que, por razones exclusivamente personales y ajenas entre sí, se habían apartado por completo de la familia real. No se trataba de un escándalo fabricado por la prensa sensacionalista en busca de un nuevo enfoque. Según el texto literal de la ley, se trataba de una laguna constitucional genuina y completamente real, latente en el aparato gubernamental, esperando pacientemente el día en que el rey estuviera de viaje en el extranjero o brevemente indispuesto justo cuando los asuntos rutinarios del gobierno requerían la aprobación real para proceder. Y una vez que se expone esta laguna con tanta claridad, con todos los detalles, la siguiente pregunta prácticamente se responde sola antes incluso de formularla. Entonces, ¿quién soluciona realmente una laguna de este tipo? No el palacio, actuando discretamente por su propia autoridad. No es una decisión familiar privada, tomada durante una cena y jamás explicada públicamente. El Parlamento. El Parlamento electo del Reino Unido en sesión pública. Esta es la parte de la historia que realmente merece ser noticia de primera plana, y casi nunca lo es en la cobertura de esta familia. No se puede decidir informalmente, como familia o como institución, simplemente sustituir a alguien en la lista de consejeros de Estado según convenga. Existe en la ley, plasmada en la legislación, lo que implica que modificar quiénes figuran legalmente en dicha lista requiere nada menos que una ley del Parlamento, debidamente debatida y aprobada. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Al parecer, el problema subyacente se planteó públicamente y se reconoció como una auténtica laguna estructural en el mecanismo. Por ello, se presentó formalmente una legislación con el propósito específico de ampliar el grupo de personas que podían ser convocadas legalmente, sin excluir a ninguna persona que ya figurara en la lista automática basada en la fórmula por derecho de sucesión. El resultado final fue la Ley de Consejeros de Estado de 2022, que incorporó formalmente a la princesa Ana y al príncipe Eduardo, hermanos del rey, al grupo más amplio de personas que podían ser nombradas consejeros de Estado, sumándose a la lista existente basada en la fórmula en lugar de sustituirla por completo. Detengámonos un momento en esta distinción porque es fácil pasarla por alto y es realmente importante. La ley no modificó en absoluto la fórmula original de 1937. Guillermo, Enrique, Andrés y Beatriz mantuvieron su posición original en el orden de sucesión, sin verse afectados por la nueva legislación. El cambio radicó en que el Parlamento creó una lista adicional, independiente de la fórmula original, ofreciendo a la persona responsable del nombramiento formal de los consejeros de Estado un abanico de opciones mucho más amplio y práctico para elegir a 2 personas llegado el momento.
La lógica subyacente a la elección de Ana y Eduardo resulta evidente una vez que se comprende el problema original. Ambos son miembros de la familia real que trabajan a tiempo completo. Según los registros reales publicados, ambos tienen agendas muy apretadas con compromisos públicos oficiales año tras año. A diferencia de 2 de las 4 personas que la fórmula de 1937 había generado de forma automática y mecánica, ambos estaban disponibles, trabajando activamente y desempeñando las funciones públicas y constitucionales rutinarias que el cargo implica. Su inclusión en la lista no modificó en absoluto la fórmula de 1937. Complementó directamente el sistema, ofreciéndole una alternativa práctica y funcional. La lista original de 4 personas en la línea de sucesión sigue vigente, sin cambios, y se encuentra por debajo de la nueva adición. La ley de 2022 no eliminó el antiguo mecanismo ni lo reemplazó. Simplemente subsanó cuidadosamente su deficiencia sin alterar en absoluto la estructura original. Reflexionemos un momento sobre lo que esto significa, porque es algo realmente inusual para una monarquía constitucional moderna. La familia se redujo mediante una decisión política deliberada y continua, tomada gradualmente a lo largo de aproximadamente una década. La línea de sucesión se movió, de forma totalmente independiente, por acontecimientos biológicos y personales ajenos al control directo de nadie. Y estas dos tendencias chocaron tan gravemente en el peor momento posible que, según se informa, el soberano tuvo que solicitar formalmente al Parlamento electo del Reino Unido permiso explícito para ampliar la lista de personas legalmente autorizadas a sustituirlo en circunstancias específicas y limitadas. No se trató de un comunicado de prensa privado redactado por el personal de comunicación del palacio. No fue un memorando interno que circuló discretamente entre los altos asesores. Legislación primaria, debatida abiertamente y aprobada por ambas cámaras del Parlamento, exactamente el mismo proceso que se utiliza para cualquier otra ley que afecte al país. Cabe destacar la rapidez con la que se tramitó el asunto una vez reconocido formalmente, ya que la celeridad misma revela la seriedad con la que se abordó la cuestión entre bastidores. La legislación constitucional relativa a la monarquía no suele avanzar con rapidez en el Parlamento. Tiende a permanecer estancada durante meses, a veces años, pasando por las fases de comisión, las lecturas en ambas cámaras y el lento transcurso habitual del calendario legislativo. Según se informa, la Ley de Consejeros de Estado de 2022 se tramitó en un plazo relativamente corto, recibiendo apoyo de todos los partidos con muy poca fricción pública, principalmente porque el problema subyacente no era políticamente controvertido como suele ser la mayoría de la legislación relativa a la monarquía. Nadie debatía sobre la existencia misma de la monarquía ni sobre los méritos de ningún miembro de la familia real. En esencia, el proyecto de ley era una mera formalidad administrativa disfrazada con el lenguaje formal de la legislación primaria, que subsanaba una laguna que cualquier observador honesto de todo el espectro político podía reconocer como un descuido genuino y no como un desaire deliberado contra alguien específicamente mencionado en la fórmula original de 1937. Ahora bien, cabe señalar que al encontrar esta ley junto al otro mecanismo, se la confunde constantemente, por pereza, con la versión en línea, porque la diferencia es crucial. Entenderla correctamente marca la diferencia entre comprender esta historia adecuadamente y simplemente repetir una versión distorsionada y parcialmente inexacta que lleva años circulando en las secciones de comentarios. Una regencia no es el mismo mecanismo legal que un consejero de Estado, y ambos se activan en circunstancias completamente distintas, mediante procesos totalmente diferentes y por razones totalmente distintas. Los consejeros de Estado existen específicamente para gestionar ausencias temporales. El rey viaja al extranjero en una visita programada o está enfermo durante un periodo relativamente corto y claramente definido.
y alguien debe firmar formalmente los documentos y recibir las credenciales mientras él no está disponible para hacerlo personalmente. En el momento en que regresa y se recupera, todo el acuerdo se extingue automáticamente. No es necesario formalizar su finalización mediante ningún proceso adicional, ya que, más allá del nombramiento inicial específico para ese viaje o esa enfermedad en particular, nunca se requirió formalmente para su inicio. Una regencia, en cambio, es un orden de eventos completamente distinto, activado por un conjunto de circunstancias totalmente diferentes y considerablemente más graves. Es lo que sucede bajo el marco de la misma legislación general de la ley de regencia si el monarca queda permanentemente incapacitado para desempeñar funciones reales o si el monarca es menor de 18 años al momento preciso de su ascenso al trono. En ese escenario considerablemente más grave se nombra formalmente a un único regente, no a dos que actúen conjuntamente como siempre deben hacerlo los consejeros de Estado, y los poderes de dicho regente, según la ley, son mucho más amplios que cualquier asunto que un consejero de Estado pueda abordar legalmente bajo cualquier circunstancia. Un regente puede, dentro de las circunstancias específicas que permite la ley subyacente, ejercer prácticamente la totalidad de las funciones reales, incluyendo varios asuntos que un consejero de Estado tiene explícitamente prohibido abordar de forma permanente y lo hace de manera verdaderamente continua e indefinida, en lugar de durante la duración de un solo viaje o una sola enfermedad definida. La persona que se convierte en regente bajo este mecanismo más estricto también se determina mediante una fórmula independiente dentro del mismo marco general de la ley de regencia, entendida generalmente como el siguiente adulto elegible en la línea de sucesión. Esta determinación es completamente independiente de quién figure en la lista de consejeros de Estado disponibles en ese momento. Así que la próxima vez que se encuentre con especulaciones en línea sobre si algún miembro de la familia está siendo posicionado discretamente para suceder al rey, la respuesta honesta y sin glamour casi siempre se encuentra dentro de uno de estos dos mecanismos legales claramente definidos, ambos públicos y regidos abiertamente por leyes que cualquiera puede consultar. Ninguno de ellos requiere ningún drama palaciego inventado para ser realmente interesante una vez que se comprende exactamente lo que cada uno permite y prohíbe legalmente. También es útil saber que este mecanismo ya se ha utilizado antes, discretamente, sin que la mayoría del público se percatara en su momento. Según se informa, en las últimas décadas se han nombrado consejeros de Estado en numerosas ocasiones, cuando un monarca reinante ha viajado al extranjero para una visita de Estado prolongada o una larga gira por la Commonwealth, precisamente el tipo de ausencia rutinaria que la fórmula de 1937 pretendía cubrir. La difunta reina recurrió a este mecanismo con regularidad durante su reinado, y funcionó exactamente como se esperaba durante la mayor parte de ese periodo, ya que la lista basada en la fórmula y la familia real en funciones coincidían lo suficiente como para que nadie tuviera motivos reales para cuestionar la estructura subyacente. Vale la pena reflexionar sobre esto un momento porque explica por qué la brecha de 2022 sorprendió tanto incluso a quienes siguen de cerca esta institución. El mecanismo había funcionado discretamente, sin controversia, durante tanto tiempo que casi nadie fuera de un reducido círculo de especialistas constitucionales tenía motivos para examinar qué sucedería si la fórmula alguna vez produjera nombres que ya no se correspondieran con la realidad. Fue necesaria la convergencia específica e inusual de una ascensión al trono completa, una política de reducción de personal formalmente sancionada y dos salidas de alto perfil de la vida real, todas ocurridas con pocos años de diferencia para finalmente exponer una debilidad que técnicamente había existido en el estatuto todo el tiempo. Lo que finalmente nos lleva a la persona a la que esta historia vuelve una y otra vez, sin que la mayoría de los reportajes sobre esta familia mencionen jamás la verdadera razón, la princesa Ana.
Si realmente se busca la versión honesta y verificable de quien asume la mayor parte de la carga de trabajo de esta familia, no es necesario inventar un traspaso secreto, una confrontación privada ni una dramática lucha de poder entre bastidores. Basta con consultar el boletín de la Corte, el registro oficial y publicado diariamente de los compromisos que los miembros de la familia real realizan en su calidad pública, publicado de forma abierta y constante para que cualquiera pueda comprobarlo. No se trata de chismes que circulan por algún foro. No es una filtración anónima disfrazada de exclusiva. Es un registro oficial publicado por el gobierno que se actualiza continuamente y que cualquier persona con conexión a Internet puede consultar directamente sin depender de información de segunda mano. Y lo que muestra ese registro publicado de forma consistente, año tras año, sin apenas variación, es que la princesa Ana se sitúa entre los primeros puestos de toda la familia real en cuanto al número total de compromisos públicos anuales, superando con frecuencia y de forma constante a miembros de la realeza con perfiles públicos considerablemente más altos y una cobertura mediática mucho mayor. Según se informa, este patrón se ha mantenido durante años, no solo meses, y es muy anterior a cualquiera de las recientes ausencias de alto perfil o por motivos de salud que suelen dominar los titulares de la realeza en cualquier ciclo informativo. Esta consistencia no es una coincidencia, ni se trata simplemente de una cuestión de ética laboral personal o peculiaridad de la personalidad, por mucha admiración individual que pueda merecer. Es una consecuencia directa y mecánica de todo lo expuesto en este vídeo. A medida que la familia real se fue reduciendo deliberadamente mediante políticas durante aproximadamente una década, el volumen real de deberes públicos exigidos a la institución no se redujo proporcionalmente. Alguien tiene que inaugurar formalmente el nuevo edificio. Alguien tiene que recibir al regimiento en el desfile. Alguien tiene que entregar el premio o representar a la corona en el funeral, la ceremonia o la visita diplomática al extranjero, independientemente de cuántos miembros de la realeza estén disponibles esa semana. Una familia real más reducida implica, por definición, que los miembros restantes a tiempo completo asuman una carga considerablemente mayor, no menor. El número de compromisos de Ana publicados sistemáticamente en el boletín de la Corte es la prueba visible, verificable y documentada de esta discreta carga que se produce en tiempo real, año tras año, en cada publicación en un registro oficial gubernamental que cualquiera puede verificar de forma independiente. Dos acontecimientos ocurridos en 2024 convierten esta dinámica en algo concreto e inmediato, en lugar de abstracto o teórico. En febrero de ese año, el rey Carlos anunció públicamente su diagnóstico de cáncer y se retiró de la mayoría de sus deberes públicos durante un periodo determinado de tratamiento médico. Asimismo, la princesa Catalina de Gales se retiró de sus compromisos públicos mientras recibía su propio tratamiento, aproximadamente en la misma época. Dos figuras realmente importantes de la familia real se retiraron de sus funciones públicas con pocas semanas de diferencia por razones médicas totalmente ajenas entre sí. Según los informes de la época, los demás miembros de la realeza que seguían activos cubrieron el vacío resultante en su agenda, tal como lo había indicado discretamente la circular de la Corte durante años. En junio de ese mismo año, la propia Ana fue hospitalizada tras un incidente con un caballo cerca de su residencia en Gloucestershire, y posteriormente se perdió varios compromisos públicos programados durante su recuperación. Esto nos recuerda que quien asume la mayor responsabilidad en la familia no es inmune a los riesgos físicos inherentes a la realización de tantos compromisos públicos, año tras año, década tras década. Para que esto mereciera ser informado adecuadamente, no era necesario un escándalo artificial. Simplemente se requería que alguien leyera directamente los documentos oficiales, en lugar de inventar una versión más sensacionalista y dramática de hechos que nunca ocurrieron.
Vale la pena detenerse a analizar cómo funciona exactamente la circular del tribunal, porque el mecanismo en sí es parte de lo que hace que esto sea tan verificable en lugar de especulativo. Cada compromiso oficial que realiza un miembro de la familia real en nombre de la corona se registra generalmente el mismo día o a la mañana siguiente con el nombre del miembro, la naturaleza del compromiso y a menudo el lugar en un formato cuya estructura apenas ha cambiado a lo largo de generaciones. No se busca halagar al máximo a ningún miembro de la realeza en particular, ni se modifica posteriormente para que parezca más o menos ocupado de lo que realmente estuvo. Comentaristas de la realeza, periodistas y cada vez más observadores independientes en línea recopilan estas entradas a lo largo de todo el año para elaborar las clasificaciones de compromisos que circulan cada diciembre y enero, clasificando a los miembros de la familia real según el volumen total de actividades. La posición de Ana en los primeros puestos de esta clasificación se ha vuelto tan constante año tras año que apenas genera titulares, lo cual resulta un tanto extraño si se considera lo que representa. Una miembro de la familia real de 70 y tantos años que, según se informa, trabaja más que miembros de la realeza décadas más jóvenes con equipos mediáticos considerablemente más grandes. Hay otro mecanismo que conviene aclarar, ya que suele mezclarse con otros temas en las discusiones en línea, y separarlo claramente hará que el resto del video tenga aún más sentido. El orden de precedencia. Se trata de la jerarquía formal que determina, por ejemplo, la posición de cada miembro de la familia real en relación con los demás en actos oficiales, ceremonias y funciones de Estado. Es fundamental destacar que lo establece directamente el soberano, no se hereda automáticamente por ley ni se rige por la misma fórmula de sucesión que rige la lista de consejeros de Estado. Si bien es un mecanismo relacionado, constituye una estructura institucional completamente independiente, con una finalidad totalmente distinta. Según se informa, la posición formal de Camilla dentro de ese rango se convirtió en objeto de reportajes periodísticos reales y debidamente atribuidos en los años inmediatamente posteriores a su matrimonio con Carlos en 2005. Cuando se plantearon públicamente y con razón preguntas en la prensa sobre su lugar formal dentro del orden establecido en relación con otros miembros importantes de la familia. Estas preguntas, en aquel momento, fueron genuinamente reportadas y discutidas abiertamente en la prensa generalista, en lugar de inventadas o especuladas ociosamente en Internet. El orden de precedencia que rige, en la práctica, es el protocolo y la disposición formal de los asientos en los actos oficiales. Esto no afecta en absoluto a quien tiene derecho legal a actuar en nombre del rey bajo el marco de la ley de regencia, ni a quien se incorporó formalmente al grupo de consejeros de Estado en 2022. Tres mecanismos institucionales genuinamente distintos, tres propósitos subyacentes completamente separados, y la fusión casual de los tres en una sola idea vaga e indiferenciada de quien realmente está al mando entre bastidores, es precisamente donde la mayoría de las coberturas superficiales en línea sobre esta familia fallan sistemáticamente, lo cual en realidad es el punto fundamental que subyace a toda esta historia. Durante más de una década, la monarquía en funciones se redujo deliberadamente, por razones genuinamente coherentes y defendibles, firmemente arraigadas en el costo público y la percepción pública, razones que resisten razonablemente bien un análisis honesto incluso hoy. Y al hacerlo, sin pretenderlo en absoluto, creó un vacío legal que nadie había diseñado a propósito. Una brecha real entre quien, según la ley subyacente, estaría siempre disponible y quien, en la práctica, lo estaba realmente en cada momento. La única solución viable para esa brecha era solicitar formalmente al Parlamento electo del Reino Unido una ley completamente nueva para subsanarla. La institución, construida más que casi ninguna otra en el país para proyectar permanencia, continuidad y una discreta estabilidad institucional, tuvo que admitir pública y formalmente que su propio aparato legal interno no se había adaptado a las decisiones deliberadas que había tomado durante una década sobre su tamaño y estructura.
si eliminamos toda especulación, esa es la verdadera historia. No se trata de una entrega secreta a puerta cerrada. No es una disputa familiar disfrazada de intriga constitucional para darle mayor gravedad. Se trata de una ley del Parlamento publicada y debatida públicamente. Una fórmula redactada en 1937 que nadie en el gobierno consideró seriamente revisar durante casi 90 años. Y una familia trabajadora que en la práctica se fue reduciendo más rápidamente de lo que la ley subyacente jamás logró percibir o ajustar. También vale la pena recordar que casi con toda seguridad esta no será la última vez que resurja esta tensión. La línea de sucesión seguirá avanzando, como siempre, a través de nacimientos, matrimonios y el paso del tiempo. El príncipe George llegará a la edad adulta y se unirá a ese mismo grupo de 4 basado en la fórmula. Si se mantiene la política actual, es probable que la familia trabajadora permanezca deliberadamente pequeña en lugar de expandirse. Esto significa que el mismo desajuste subyacente que dio origen a la ley de 2022, una fórmula que solo considera los puestos en el árbol genealógico sin verificar quién está realmente disponible para el cargo, no se ha resuelto de forma permanente, sino que se ha paliado para la generación actual. Si un futuro monarca tendrá que volver al Parlamento dentro de 1 o 2 décadas para ampliar la lista de candidatos por segunda vez, es algo que nadie puede responder con certeza hoy. Pero la razón estructural por la que podría ser necesario de nuevo está ahora a la vista de cualquiera que entienda cómo funciona realmente la fórmula. Esa es, en definitiva, la verdadera respuesta a la pregunta que muchos en este nicho siguen formulando con un lenguaje cada vez más dramático. No se trata de una transferencia secreta susurrada a puerta cerrada. No se trata de una rivalidad creada para generar clics. Se trata de una fórmula de 90 años, una familia que se redujo deliberadamente y un parlamento que tuvo que intervenir discretamente para asegurar que el mecanismo de la monarquía siguiera funcionando legalmente. La próxima vez que te encuentres con un titular que pregunte con entusiasmo quién está asumiendo en secreto qué funciones específicas dentro de esta familia, ya sabes exactamente dónde buscar la respuesta real, y rara vez estará cerca de donde la mayoría de los medios de comunicación en este rincón particular de Internet te dicen que busques.